Hola homies, bienvenidos a un nuevo video sobre libros. Bueno, en esta ocasión estoy vestido así porque, bueno, mi equipo favorito de la NFL acaba de hacer historia. Si no saben, esto es lo que pasó. No manches, ojalá que sí ganen porque esto lo estoy grabando antes de la divisional. Nos van a eliminar. El día de hoy tengo un video un poco diferente porque hoy no hablamos de un libro. Hoy hablamos de una saga completa. Al momento de que salga este video son 16 libros, sin contar el spin-off de Rowley, los libros de Hazlo tú mismo y los libros que salieron para promocionar la película. Jeff Kinney comenzó a publicar las tiras cómicas en internet en 1998 y 8 años después por fin sería publicado el diario de Greg, un renacuajo. Bueno, en España se llama un pringao total. Spoilers, por cierto. Septiembre, martes. En primer lugar, quiero dejar una cosa bien clara. Este no es el típico diario. Sencillamente, he decidido empezar a escribir mis memorias. Ya sé lo que dice en la tapa. Mira, que cuando mamá lo fue a comprar le pedí de manera específica que no tuviera el rotulito de diario. Genial. Justo lo que me hace falta es que cualquier idiota que me vea llevándolo se piense lo que no es. Nenaza. El único motivo por el que me presto a escribir aquí es porque el día de mañana, cuando sea rico y famoso, tendré que hacer cosas más importantes que pasarme el día contestando a preguntas estúpidas. Así que este libro podría resultar útil. Gregory, háblenos de su juventud. ¿Fue siempre tan inteligente y guapo? Aquí tienen mis memorias, ahora lárguense. Como ya he dicho, algún día seré famoso, pero por el momento tengo que aguantar aquí, en el colegio, en compañía de un montón de idiotas. El primer libro del diario de Greg presenta al personaje titular, Greg. Las primeras páginas hacen un muy buen trabajo en definir a Greg y sus motivaciones. Lo que en realidad valora es la fama y que sus compañeros lo respeten. También se te plantea muy bien quiénes rodean a Greg y qué opina él de ellos. Te plantea que sus hermanos Roderick y Manny son bien feos con él y que sus papás tienen otro plan para él que en realidad no ven para Manny o Roderick. Aunque la verdad, la mejor introducción es la de Rowley. Teóricamente, Rowley es mi mejor amigo, pero me parece que eso va a cambiar. He intentado cuidar mi imagen desde que empezamos la escuela intermedia, pero tener al lado a Rowley no ayuda mucho. Conocí a Rowley hace unos años, cuando su familia se mudó a vivir a mi barrio. Su madre le compró el libro Cómo hacer amigos en sitios nuevos, y él se presentó en mi casa, tratando de poner en práctica una serie de bromas estúpidas. Toc toc. Tie. ¿Perdona? Tiene que haber una forma de hacerte reír. ¿Qué? En este libro todo se siente que no es de relleno. Todo se siente que nos conduce hacia el final. Y sí, obviamente va a haber cosas que son de relleno, pero no sé, desde mi punto de vista, cosas como lo del gimnasio y la lucha libre hacen ver que Greg es una persona extremadamente superficial, y eso está bien, porque construyes a tu personaje, entretienes a la audiencia. Todos los mamadores de cine siempre hablamos de la pistola de Chekhov y así, porque es el único que no sabemos. Pero deberían usar mejor la maldición del queso. O sea, es algo que se construye muy bien desde el principio. La verdad es que me gustó mucho volver a este libro ahora que estoy en la universidad, porque cuando lo leí por primera vez en sexto de primaria me identificaba con Greg, tal vez porque yo también era igual de mierda a esa edad, y también tal vez no tenía comprensión lectora, porque tampoco veía los defectos en Greg, pero ahora puedo entender que Kinney se estaba burlando de sí mismo a esa edad, y yo creo que es algo que todos podemos hacer. Este libro es básicamente de In-Betweeners, pero para morros de secundaria, ¿ok? Pero igual que de In-Betweeners, creo que este libro lo puedes disfrutar después de salir de esa etapa de tu vida. Nenaza, mi hermano Roderick. Ahora que Roderick sabe que tengo otro diario, será mejor que lo guarde bajo llave. Hace unas semanas se apoderó de mi anterior diario y el resultado fue catastrófico, pero no pienso hablar sobre ese asunto. Ok,
El diario de Greg 2, más diario, más Greg. Es entretenido, pero no es como el anterior. De hecho, creo que es esos extraños casos en el que me gusta más la película que el libro. La idea general es sobre los pleitos que suceden entre hermanos, pero Roderick sabe algo sobre Greg, un secreto que lo puede destruir. Tiene los mismos elementos que el primer libro, pero el gran secreto de Greg en realidad no es tan interesante. Si no te acuerdas, lo que pasa es que Greg y Roderick se quedan durante el verano en el asilo donde está su abuelo. Lamentablemente Roderick se roba el diario, pero afortunadamente cuando Greg lo recupera, se esconde en un baño para destruirlo. Sin embargo, no se da cuenta que está en el baño de mujeres. ¡Oh no! Roderick decide contarle a todos porque Greg le contó a su mamá que su hermano hizo una fiesta, un fin de semana que ellos no estuvieron, pero como buen teléfono descompuesto, todos escucharon otra cosa. Al final, mi entrada accidental en el baño de mujeres de Leisure Towers se convirtió en una historia en la que conseguí colarme en el baño de chicas del Instituto de Bachillerato de Crossland. No podía creer que la realidad se hubiera deformado hasta ese extremo, pero no iba a ser yo quien lo desmintiera. Obviamente es un final que no envejeció tan bien, pero independientemente de eso no es un final tan bueno como el anterior, porque en el anterior pues Greg se sacrifica por Rowley y aprende el valor de su amistad. Aquí aprende el valor de su relación con Roderick porque todos piensan que se metió al baño de mujeres. Y ya. La verdad es que la película es un poco más satisfactoria en la trama, porque la relación de Roderick y Greg está llevada a cabo de una mejor manera. O sea, los pone trabajando juntos desde el principio. Roderick como que no quiere, pero al final va aceptando que es su hermano. Y supongo que de esa manera es mejor porque también tienes la perspectiva de Roderick. En este caso no, en este caso Roderick siempre es pues, un cabrón con Greg. Pero la verdad es que la mayoría de las relaciones entre hermanos pueden ser así. Entonces, los dos son válidas, pero me gusta más la de la película. Pero no importa porque después de esto Roderick ya no es el mismo personaje. El diario de Greg 3. No sé, no tengo mucho que decir sobre este. La verdad es que esto es el colmo y la Rey de Roderick son casi que el mismo, solo que ahora es la relación de Greg con Frank, su papá. Ahora Greg le intenta probar a su papá porque no es un completo fracasado, porque cree que de esa manera va a evitar ir al colegio militar. Hay otra trama durante el libro, como Greg cree que le van a aplicar una Francis, decide que es su última oportunidad para quedar con Holly. Apareció por primera vez en la ley de Roderick, pero en esto es el colmo, es cuando intenta conquistarla. Pero pues... es Greg, ¿ok? Cuando iba atravesando la cafetería, intentaba pensar lo que iba a decirle a Holly. Me di cuenta de que no tenía mi mejor aspecto en ese momento y que, por tanto, iba a tener que decirle algo verdaderamente dulce para compensarlo. Pero antes de que llegara a abrir la boca, Holly dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. ¡Achis! ¡Tú no eres el Franklin! Empecé a decirle que yo me llamaba Greg Heffley, el chico del chiste de la chocolatina que un perro había tirado al suelo. Pero justo entonces se acabó el patinaje en parejas y aparecieron las amigas de Holly, que la arrastraron a la pista. Regresé al área de recreo y permanecí ahí el resto de la tarde. Y es que, pueden creerlo, no me sentía con ánimo de ponerme a patinar. ¿Puedo comprar un refresco? No. Derrotado, Greg va a la fiesta de sus vecinos, los Snella. Esta familia hace fiestas para ver si salen en America's Funniest Home Videos. Si este libro hubiera salido hoy, esta familia sería TikToker o estos canales de familias blogueras que ya unos años después te enteras que los niños eran explotados y que por eso hoy nadie se habla. El caso es que todas las personas en la fiesta intentan hacer reír al nuevo bebé y se toman turnos. Frank se pone muy nervioso, entonces Greg hace un ridículo y distrae a todos. Por alguna razón, esto convence a Frank de no mandar a Greg a la escuela militar. No sé, este diario es raro. Como la ley de Roderick,
Se trata de la complicada relación que tiene Greg con un familiar. En este nos hacen entender que Greg y su papá casi no se entienden, aunque son más similares de lo que creemos, o ellos creen. Pero los demás libros ya hacen un buen trabajo con eso. De hecho, este libro no hace tanto para enseñarnos que tanto se parecen. Es casi el mismo problema que tiene La Ley de Roderick, pero a lo largo de la serie nunca vemos que Roderick y Greg tengan algo en común, de hecho. Días de Perros. Es un buen libro, pero rompió con la temporalidad del universo del diario de Greg. Al principio de la serie parecía que iba a ser una línea del tiempo normal, pero después la serie adoptó una línea del tiempo flotante. Esto significa que cuando Kanye, el Quau y Justin Bieber firmen el nuevo tratado de libre comercio, Greg y Rowley seguirán en la secundaria. Como sea, este libro es diferente a los últimos tres porque deja de seguir a Greg durante el año escolar y ahora lo sigue durante sus vacaciones de verano. Hola, Obi. Supongo que tiene sentido que ahora también se ponga a escribir durante sus vacaciones de verano. Piensen cuando estaban en esa edad, ¿no? O sea, lo último que quieres hacer durante tus vacaciones es ponerte a escribir en una libreta. Además de que los Heffley nunca salen de vacaciones durante el verano y Rowley siempre sale y no está para juntarse con Greg y jugar. Entonces, aunque Greg quisiese escribir en el diario, pues no tiene nada que hacer. Es interesante porque en este libro cambia el rol del diario. En el primer libro, Greg intenta buscar excusas para justificar que no es un diario, mientras que en La Ley de Roderick encuentra el diario y de ahí surgen todos los problemas. Pero ya adelante es parte de la vida de Greg, tanto que ahora se lo lleva de vacaciones. Entonces ya es como algo normal para Greg escribir una de estas madres. Eso y que Jeff Kinney quiere comprar una casa en la playa. Creo que entre los libros estaría entre los mejorcitos. Tal vez no más que un renacuajo, pero le hace la lucha a La Ley de Roderick. Intenta algo nuevo y funciona, pero pasan muchísimas cosas en este libro. Greg y Rowley se endeudan en un club de golf, se pelean, como siempre. Se van de viaje juntos, los Heffley adoptan una perrita, etc. Como historia parece que no vamos en ninguna dirección, pero la verdad es que así son la mayoría de las vacaciones de verano cuando estás en secundaria. Ok, no me pasó que me endeudé con el club campestre, pero todavía está escrito como si fuese algo posible. En otras palabras, Días de Perro es un desmadre hermoso, porque estructuralmente sí, no tiene sentido, pero pues así son las vacaciones, especialmente cuando no hay plan. No les voy a mentir, la cruda realidad o la horrible realidad en España no es tan bueno como los demás. Se queda un poco corto comparado con los demás y tampoco intenta nada nuevo. En vez de que a lo largo de la historia pase algo que genere conflicto entre Rowley y Greg, ya desde el principio te dicen que ya no se hablan, pero de todas maneras al final se arreglan. Rowley me preguntó si íbamos a ser los mejores amigos para siempre y me dio el collar con medio corazón que siempre ha querido que llevara puesto. Le dije que no iba a llevar puesto el collar porque es cosa de niñas, pero lo que de verdad me pone nervioso es el término para siempre. Le dije que mejor probáramos día a día y eso pareció ponerlo muy contento. No es como que ya vimos a Rowley y a Greg pasar por esto hasta en el último puto libro. También hay una trama B sobre la boda del tío Gary, el hermano de Frank.
El diario de Greg 6 es uno de los mejorcitos diarios desde mi punto de vista. No se siente una historia súper saturada, es consistente con los personajes. La trama principal es que Greg necesita ganar más dinero para sus Neopets. Bueno, tiene otro nombre en el libro, pero... Con ayuda de Rowley intenta varios negocios, eventualmente inician una Arcadia. Ponen su propio recorcholis, pues. Para hacerse promoción pegan unos carteles, pero la lluvia hace que se manche la pared con la tinta. La mañana siguiente, Rowley y Greg son criminales buscados. Eventualmente Rowley echa de cabeza a Greg, como castigo debe limpiarlo, pero no traiciona a Rowley. Eso es desarrollo de personaje. Sin embargo, lo más importante en este libro es que los Heffleys, sin Frank, se quedan atascados en casa por una nevada, mientras que Frank se la pasa a todo dar en un fiestaín. Les digo que es más parecido a Greg de lo que nos hacen creer. Días de perros y sin salida dije que eran buenos diarios de Greg, pero ninguno de ellos está entre los 4 mejores. Los 4 fantásticos. Los 4 que son requerimiento por la SEP, o bueno, deberían de ser. Estos son un renacuajo sin pareja y otros 2 que ya casi vamos a discutir. Pero ¿qué es lo que hace que este libro sea tan bueno? Primero, las 3 tramas son igualmente interesantes. La menos relevante es la de Frank intentando correr a su hermano Gary de la casa. Es una dinámica interesante, es lo que te puedes imaginar que sería el futuro de Roderick y Greg. Sí, es que Jeff Kinney un día los deja de salir del infierno, que es la secundaria. La segunda trama es la elección de la escuela. Rowley se lanza para el puesto de presidente social. Afortunadamente gana la elección porque es el único que se postula. El presidente electo de la escuela es Eugene, un chavo que gana porque promete mejorar el papel de baño. Pero luego los de la escuela le dicen que no es posible porque no hay presupuesto. Entonces la solución que se les ocurre es que cada quien lleve su papel. Hay banda que exagera como si fuese a, no sé, prepararse para la pandemia de COVID. ¿Se acuerdan de cuando eso pasaba? Entonces la escuela trae un máximo de papel que se puede traer. Pero Greg tiene una jugada de 1000 de IQ. Los maestros ahora hacen revisiones al azar a los lockers y sabía que eventualmente encontrarán mi inventario. Quería asegurarme que mi inventario durara hasta el fin de año. Entonces necesitaba encontrar una manera para protegerlo. Entonces el lunes escogí un baño que estaba bastante limpio y cerré la puerta. Después me pasé por abajo para salir. Después puse frente al retrete unos tenis viejos que traje de casa para que pareciera que estaba ocupado. Pero la tercera definitivamente es la mejor. Greg ligando. Siempre que Greg intenta ligar es bastante chistoso. No sé si es porque me identifico, pero en realidad es porque Greg, cuando intenta ligar, es como la forma más auténtica de Greg el psicópata que todos hemos aprendido a amar. Porque Greg no tiene la madurez para hablar con las morras y en realidad no tiene interés. Lo hace porque cree que esa es la manera para ser popular en la escuela. Y lo hace aún más chistoso que él cree que es porque Rowley lo hace quedar mal. Pero en realidad Greg no es una persona que a ninguna chica le interese andar con. ¿Quién sabe cómo se siente eso? Si faltaba más, Rowley se consigue cita para el baile y Greg va de tercera rueda toda la noche. Creo que este reta a un renacuajo por la corona del mejor diario de Greg. No sé cuál me gusta más, pero está ahí arriba, está ahí al lado. Mamá siempre dice que los amigos van y vienen, pero que la familia siempre está ahí. Bueno, si eso es cierto, la tengo un poco difícil. Creo que mamá tan solo trata de hacerme sentir mejor respecto a mi situación con Rowley. Ha sido mi mejor amigo desde que se mudó a este barrio, pero últimamente las cosas han cambiado entre nosotros, y todo por una chica. Bien, Mala Suerte es el primer diario de Greg que leí mucho después de que ya no era el target. O sea, lo leí el año pasado. Mala Suerte es buen libro. Creo que queda opacado definitivamente porque está en medio de los 2 mejores diarios de Greg, en mi opinión. Pero no sé, Mala Suerte es básicamente la cruda realidad. Solo que ahora el conflicto de Rowley y Greg es algo más relevante a la historia, porque Greg está enojado de que Rowley tiene novia. ¿Qué onda, banda? Por aquí rápidamente explicar que lo que quiero decir es que esta pelea que tienen Rowley y Greg es un poquito más interesante
interesante porque es algo que no los habíamos visto que se peleasen por, y hasta es un poco más entendible, y creo que todos podríamos relacionarnos a ese tipo de situación. Bueno, regresamos al video. Ay, por cierto, cuando estaba editando esta parte se confirmó el libro número 17. Esperemos que este video salga antes de que ese libro. Lo demás es casi lo mismo. La familia extendida de Greg es un desmadre y Greg ya no aguanta la casa. Otra vez lo están reprobando, intenta hacerse amigo de Fregley, etc. No es nada nuevo, no es tan interesante. Junio, viernes. Si algo he aprendido de mi familia es que tienes control cero sobre tu propia vida. Ni siquiera ahora que se ha acabado el curso puedo hacer lo que quiero ni estar donde me gustaría. Pero, de buenas a primeras, pasa esto. Hagan las maletas. Nos vamos de viaje en coche. Un viaje de locos definitivamente entra a la discusión del mejor diario de Greg. Pasa las dos pruebas para hacer un buen diario de Greg. Pone a Greg en una nueva situación. En este caso pone a toda la familia Heffley en la carretera. Representa a los personajes de una manera consistente a lo que los hemos visto. El mal juicio de Greg está a su nivel más alto. Frank está más metido en su trabajo que en su familia. Manny es aún más mimado. Convence a sus papás de que lo dejen adoptar un cerdo. Susan intenta hacer parecer que su familia salió de una revista, o sea, siempre intenta cambiarlos. Mientras que Roderick es extraño, porque a lo largo de la serie es el personaje más inconsistente. En la mayoría de los libros es un cabrón con Greg y en otros es el hermano pendejo de Greg. En este libro es el segundo. Entonces Roderick intervino en la conversación. Era partidario de conservar al cerdo, porque así nos proporcionaría tocino gratis por las mañanas, del mismo modo que las gallinas ponen huevos. Se deduce que Roderick no sabía nada de cerdos o tal vez pensara en otra cosa. Pero que siento que Kinney le dio muy buenos chistes a Roderick y no lo convirtió en el golpe de todos los chistes por no ser muy listo. Ese es el rol de Greg. Es lo interesante de Greg y Roderick, porque los dos cometen los mismos errores y creen en las mismas estupideces, pero Roderick nunca se nos ha presentado como una persona lista y Greg siempre se presenta a sí mismo como una persona astuta. Entonces los errores de Greg son por cosas muy simples que él sobrepensó o tal vez no pensó tanto en, y los de Roderick son cosas muy ridículas. Además, creo que Roderick nos dio el mejor chiste de toda la serie. A eso súmale que este libro rompe con una tradición ancestral. No hay una pelea innecesaria entre Greg y Rowley para mover la trama, gracias Dios. Los adultos siempre hablan de los buenos viejos tiempos y aseguran de que todo era mejor cuando ellos eran niños. Creo que simplemente le tienen envidia a mi generación, porque nosotros tenemos increíble nueva tecnología, que todavía no estaba en su tiempo. Créeme, si tengo hijos, entonces me vuelvo igual que como mis papás son ahora. Cuando yo tenía su edad, teníamos que usar nuestras piernas para caminar. Sí, claro, papá. El 10º diario de Greg, amigos. Es un poco como esto es el colmo. Vuelve a tocar la relación entre Frank y Greg, solo que es un poco mejor representada aquí, porque aquí se muestra lo realmente similares que son. Pero fuera de eso no pasa mucho nuevo o algo. Este diario es hasta un poco aburrido. Mis papás me dicen siempre que el mundo no gira alrededor de mí, pero yo me pregunto si eso es verdad. Cuando era pequeño vi una película sobre un hombre cuya vida entera era un programa de televisión. El tipo es conocido en todo el mundo sin que él lo sepa. Claro, desde esa película he pensado que a mí me pasa lo mismo. Espero que se estén divirtiendo. Oh, por Dios, Greg está ganando conciencia. Es demasiado tarde. No pensé que llegaría a esto. Doble o nada no está tan chido. Es un poco aburrido y olvidable, ¿no? O sea, no manches, tiene hasta el mismo color que un renacuajo. ¿Cómo te quieres comparar con esa obra de arte? Tú no eres nada. Este libro es un desastre. No tiene idea de lo que quiere contar. Es algo que realmente solo funcionaba en días de perro. Apenas habíamos dejado la orilla y ya íbamos más rápido. El mar no estaba tranquilo y teníamos que agarrarnos bien. De repente pasamos por una ola grande y los 3 chicos volamos del bote.
Cuando nos volvimos a subir, nos acercamos a un trampolín sobre agua y un par de chicos usaban la banana como aterrizaje para su salto. Entonces cayó un pendejo. Ok, no dice eso, pero no encontré este libro en español y siento que esta es la traducción que más se le acerca a lo que quiere decir Greg. Justo en el centro de la banana y la rompió. Desafortunadamente, el señor con la cámara de mamá solo tomó una foto de nosotros, pero lo veo difícil que lo usemos para nuestra postal navideña. Por fin, un diario de Greg en el que Greg es un spring breaker, porque en Volando Boy, los Heffley van a Cancún. Ok, en realidad el lugar se llama Isla Corales, pero pues no manches, es una playa donde hablan español y los gringos se ponen pedos. En otras palabras, es básicamente Cancún. Volando Boy es un buen diario de Greg, no entra entre los 4 grandes, porque seamos sinceros, es solo un viaje de locos, pero en otro país. Tiene sus momentos chistosos también, como Greg y un empleado del hotel peleando contra una araña. Es muy entretenido cuando los Heffley tienen que trabajar juntos, porque puede que sean individualmente muy diferentes, excepto Greg y Frank, pero cuando intentan trabajar juntos termina muy bien o terrible. Volando Boy es una buena secuela a un viaje de locos, cambia algunas cosas y logra que se sustente a sí misma, pero no es igual de chistosa. Mucha gente teme que podríamos perder el control de la tecnología y los robots pueden tomar el control. Si eso pasa, yo estoy de su lado. Incluso me estoy preparando para el levantamiento de robots absorbiendo nuestros electrodomésticos. ¿Te ves bien hoy? ¿Te acaban de limpiar? Si en el futuro hay una guerra entre robots y humanos, puedo darme palmaditas en la espalda por ser tan proactivo. No les voy a mentir, Frío Total es una jalada, porque casi que todo el libro se centra en lo que pasa en un fin de semana. La gran guerra de nieve del barrio de Greg. Es básicamente como la última temporada de How I Met Your Mother. No tienes ni idea de cómo lograron estirar todo un fin de semana en 20 y tantos capítulos. Aunque algo que me gustó mucho en este diario fueron los dibujos. Creo que es el que tiene los mejores de toda la serie. Raza con todo es un buen diario de Greg. Es como Días de Perro y Volando Boy, en que es algo diferente y con tramas interesantes, pero todavía le falta algo para ser tan increíble como los 4 Fantásticos. porque no es tan chistosa y en muchas partes se sienten estiradas, como en Frío Total. Por milésima vez se trata de la importancia de la amistad entre Greg y Raúl y la familia y... Entonces creo que por eso puede dar un poco de flojera en algunas partes. También es un poco decepcionante porque juega con la idea de que los Heffley se muden a otro vecindario y por fin haya algún cambio en esta serie, pero no, nada pasa en el vecindario de Greg. Tocado y hundido es la tercera parte de los Heffley de viaje. Otra vez los Heffley andan de carretera, pero ahora es en un camper, es lo que la hace diferente. Es básicamente un viaje de locos, pero estirado, desesperado por encontrar cosas nuevas, para no ser un viaje de locos 2, que es lo que afortunadamente evitó Volando Boy. Y no sé, los personajes se pierden mucho. Los únicos que son consistentes, podría decirse, son Greg y Susan. Y si yo ganara una medalla de oro, puedes estar seguro que nunca me la quitaría. Aun cuando tu carrera olímpica se acabe, todavía puedes hacer una fortuna en eventos y firmando cosas. Por fin, Big Shot, el diario más reciente y el último integrante de los 4 Fantásticos. Pero antes tenemos que traducir el subtítulo, porque por el momento no hay uno en español, al menos al momento de estar grabando esto. En Wikipedia solo lo tienen en francés y hebreo. Este diario de Greg se trata de su equipo de básquetbol con puro otaku. Entonces yo pensaba ponerle el diario de Greg tirando bola. Pero ¿qué es lo que hace que este diario sea una obra maestra? Tiene las dos cosas, amigos, que yo les llevo repitiendo. Greg en una situación diferente y personajes clásicos en su estado original. En este diario en realidad los dos personajes clásicos que tenemos son Susan y Greg. Con Greg no puedes equivocarte, ¿ok? Porque ya está muy bien definido. Pero con Susan, lo que la hace entretenida a ella es
ella verdaderamente es lo contrario a Greg y siempre quiere hacerlo como ella, porque cree verdaderamente que Greg podría ser una persona exitosa y no quiere que acabe como Roderick. Nunca va a decir eso, pues es su mamá, estaría muy pasado de lanza. Ya casi todos los diarios de Greg empiezan con un monólogo en el que Greg se queja de un tema vagamente relacionado con lo que pasa en este diario. Básicamente todos los diarios de Greg ahora son Seinfeld. Pero eso sí, Big Shot tiene el mejor, porque Greg mete sus propias experiencias con el deporte y siento que la mayoría nos podemos identificar. Pero el final de este libro es el mejor. Desde mi punto de vista, Doble o Nada y Big Shot son muy similares. Susan obliga a Greg a hacer algo nuevo y de ahí trama. Pero en Doble o Nada Greg lo hace porque tiene algo que ganar. Acá no tiene nada. O sea, en realidad no le importa tanto salir campeón de básquetbol. Solo lo hace porque pues su mamá lo metió y ya. Todo el libro, Susan quiere que Greg sea un gran basquetbolista. Y cuando deja de creer en él y lo cambia de equipo, le cuesta el campeonato. Es la única vez que Greg verdaderamente gana en esta serie. Y la verdad es que se lo merece, ¿no? Porque ya sientes un poco de empatía y un poco de enojo también hacia Susan por hacer algo que él no quiere. Es por eso que Big Shot se merece su lugar con los Cuatro Fantásticos. Muy bien, hemos terminado. Ay, Dios mío. Es un pequeño tier list de los diarios. Si lo quieres ver mejor, va a estar en mi Twitter. Lo voy a dejar pineado un rato y va a estar el link directo en los comentarios. El diario de Greg es una buena serie. Creo que cometí el error de leerlos todos seguidos. Es como ver una de estas sitcom gringas que duran 1000 años en una sentada. Puede ser muy chistosa y todo, pero eventualmente se vuelve muy, muy repetitiva. Pero también tiene sus joyitas, sus buenos episodios que, aunque estén quemadísimos, siempre te hacen reír. Creo que Kinney debería de intentar llegar a 20 libros y terminar ahí, porque si seguimos por el camino en el que vamos, faltan pocos libros para que Greg se vuelva TikToker o una madre así. La verdad es que yo pensé que iba a odiar los 16 libros, pero pasó lo contrario. Creo que todos tienen su encanto y pueden entretenerte un rato. Aunque eso no significa que también los tienes que estar leyendo tú cuando tu hijo está en la secundaria. Ahí sí ya madura, güey. Eso es todo por hoy, amigos. Hemos acabado. Gracias a Dios. Llevo 1:30 grabando. ¡Ah! Esperen. Hay que hacer un nuevo outro. Hola, soy yo de 2 meses después. Este video lo grabé, creo que el 19 de enero. Lo empecé a editar el 28, cuando salió el video pasado. Y ha cambiado el mundo bastante. Tengo un perro nuevo. Hola. Hola. Lamentablemente Obi continúa existiendo. Todavía sigue vivo. Ahí está su Instagram para que lo vayan a seguir. Lamentablemente Green Bay no llegó al Super Bowl. No sé si se enteraron, pero en este lapso en el que no subí video, parece ser que Rusia invadió Ucrania. ¿Qué? Han pasado muchas cosas, pero lo bueno es que por fin acabamos este video. Tomó muchísimo tiempo, espero que lo hayan disfrutado. Yo le he metido horas, días, meses, literalmente 2 meses es lo que más me he tardado editando un video, no porque haya estado huevoneando, sino porque tomó muchísimo tiempo. Es la primera vez que usé lo poco que sé de After Effects en un video de este tipo, de este canal, digo. Y espero que les haya gustado, aunque haya insultado su diario de Greg favorito. Entonces suscríbete, dale a like por favor. Porque si este video no llega a mínimo 10 reproducciones, lo borro. Yo creo que si algún día borro todos mis videos de mi canal, voy a borrar todos menos este. Activa la campanita también, ya que ando pidiendo cosas. Todavía tienes tiempo, puedes ir a ver mi video sobre los ilusionistas. Qué chido que tienen cursos de motion graphics en la cárcel. Doméstica se queda pendejo. O puedes ir a ver otro video de libros como el de El cuento de la criada. El cambio climático sí está teniendo algo que ver en la reducción en el conteo espermático y el tamaño de penes. O bueno, eso es lo que me han dicho. La neta, yo no sabría de eso. También tengo un podcast nuevo que hago con unos amigos de la uni. Aquí hay un clip. Mis papás de Morelia, ¿no? Mi papá es de Morelia y mi mamá era de Acámbaro. Un pueblo de Guanajuato. Y lo que pasa, pues, es que ellos se conocieron en la carrera de Derecho en Morelia. Pero no tuvieron nada, o sea, no solo como o sea, se tu conocieron. jefa lo frenzoneó.
Pues yo creo que sí. O sea, la verdad Ahora, creo que ahorita sí. que lo mencionas, Ahora que lo mencionas, creo que sí. los hilos se unen. Wow, somos muy chistosos. La próxima saga es Percy Jackson. Nos vemos en el próximo video. Qué bien se siente acabar un video. Adiós. Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia.